Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación. Todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces del Territorio, caminando la consulta previa y los retos de la implementación de la política pública de catastro multipropósito en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña un líder afro, abogado, presidente de la Comisión Quinta del Espacio Nacional de Consulta Previa, el doctor Ronald Valdés. Ronald ha venido acompañando también todo este ejercicio de desarrollo de la consulta previa que se realizó entre el IGA, en el liderazgo del IGA, pero con todas las entidades que hacen parte de la implementación de la política del gobierno nacional como resultado a un proceso muy importante en respuesta al cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo. También nos acompaña Juan Francisco Saavedra, líder del equipo de participación y diálogo social de la Subdirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias. Hoy vamos a contarles no solo los resultados, sino también los retos que tenemos en la implementación de la política pública de catastro multipropósito en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como un hito muy importante para cumplirle a las comunidades, para aportar a la gobernanza de sus territorios y también en respuesta a la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, un ejercicio que duró más de 3 años en el diálogo, en garantizar la participación de las comunidades, un proceso no solo institucional, sino también comunitario, porque permitió un trabajo desde las bases. Y para ello quisiera darle el uso de la palabra al doctor Ronald Valdés, que nos cuente también un poco cómo las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras conciben el catastro multipropósito y qué beneficios ven también en este ejercicio para sus territorios. Bueno, muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí. Efectivamente, Rubiela, Juan Francisco, el catastro multipropósito pues es una oportunidad para cumplir el primer punto del Acuerdo de La Habana, la reforma rural integral. Vale la pena señalar pues que en el año 2017, a través de una audiencia pública en la Corte Constitucional, pues nosotros expusimos la necesidad de que se garantizara la consulta previa, libre e informada de una herramienta que tiene un impacto directo en el sector territorial. Por supuesto que la consulta como diálogo intercultural permite que haya una visión institucional, una visión de quienes firmaron el Acuerdo de La Habana, pero lo más importante, reconocer el papel principal que tienen las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y este escenario pues permite que no solamente la acturación colectiva, sino los territorios tradicionales o ancestrales, los procesos de ampliación, tener una herramienta que permita conocer una información, porque el catastro no es para generar conflictos de dominio de propiedad, precisamente es una herramienta que le va a permitir a las comunidades en los años venideros pues tener un impacto directo en sus territorios, a través de la gestión catastral que por supuesto la hace el IGA, pero la participación en el diálogo intercultural y la operación catastral, que estamos seguros pues, que será una base fundamental en los años venideros. Muchas gracias, Ronald. Así es, ahora también queremos contarles un poco cómo fue este ejercicio, cómo fue el recorrido a partir de la interlocución o el trabajo conjunto y concertación con las instancias de participación y representación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y para ello, pues Juan nos va a contar un poco de este camino, del recorrido que tuvimos para desarrollar todo el proceso de implementación de la ruta que nos llevó a los resultados que tenemos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Ronald, María Rubiela. Para nosotros pues es un gusto estar en esta ciudad y en este momento ya con el decreto 1139 expedido. Creo que el recorrido ha sido extenso y ha sido arduo en el mismo espíritu de lo que menciona Ronald. Ha sido una reclamación directa de las mismas comunidades y hay que tener en cuenta que lo que se pretendía en ese acuerdo de paz era justamente visibilizar los territorios, ponerlos en el centro de la mirada del Estado, ponerlos también
con la posibilidad de participar en la toma de decisiones, de también dar la oportunidad a las mismas comunidades que tienen sus autoridades tradicionales reconocidas constitucionalmente para que puedan asimismo ejercer un gobierno propio, efectivo y en favor de cada una de las personas. Creo que para el caso de las comunidades negras, pues hay una situación histórica de invisibilización que estamos tratando de revertir. Evidentemente los esfuerzos pues son hartos, el reto es inmenso, pero hay un propósito pues muy loable y muy valioso que estamos tratando de superar en conjunto, sobre todo de la mano entre las comunidades y la institución. Y creo que la ruta de consulta previa del catastro multipropósito con las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras es un ejemplo claro de eso. Sumado a lo que decía Ronald, pues ya en el año 2021 se propiciaron unas conversaciones entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es la cabeza del sector, y la Comisión Consultiva de Alto Nivel, que es un espacio pues también de alta relevancia en la conversación con estos pueblos y comunidades. A partir de eso, entonces se empezó a generar la estrategia de construir una guía metodológica, unas pautas para trabajar en conjunto con las comunidades negras, el levantamiento de la información cadastral y podernos aproximar a, sobre todo, los territorios que se encuentran en la cuenca del Pacífico y aquí cerca a la costa atlántica, pues donde hay mayor cantidad de consejos comunitarios titulados. Ese ejercicio tuvo como conclusión la necesidad entonces de proponer unas herramientas muchísimo más sólidas, unos instrumentos normativos y operativos que pudieran dar claridad de cómo hacer ese levantamiento de información, pero más que todo, que las mismas comunidades fueran operadoras cadastrales esos territorios titulados. Que ese conocimiento territorial quedara plasmado dentro del catastro, que se recogiera lo físico, lo económico, lo jurídico, pero que también pusiéramos con una alta relevancia lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral de las comunidades, lo que técnicamente denominamos las capas no parcelarias, pero que para las comunidades tienen una utilidad bastante alta. Entonces estamos hablando de lugares de usos sagrados, tenemos diferentes tipos de construcciones tradicionales de las mismas comunidades, tenemos distribución territorial, formas pues, también de ordenamiento que han sido propias de estas comunidades, adaptándose a condiciones del territorio, y a partir de eso pues hemos marcado una ruta fundamental, reitero, con esta expedición del decreto 1139 que nos da la posibilidad pues, de hacer ese catastro en los territorios titulados de comunidades negras y siempre con la participación de ellas. Gracias. Muchas gracias, Juan. Juan se acercó un poco también a los retos y resultados que hemos tenido en este proceso de consulta previa y yo también para conectar un poco en todo este ejercicio que se realizó para llegar al resultado que tenemos hoy. Quisiera preguntarle a Ronald, porque en el proceso de implementación de la ruta para el desarrollo de la consulta se realizó un ejercicio territorial, unas asambleas y un proceso importante para garantizar la participación de todas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el territorio nacional. Y por eso quisiera preguntarle a Ronald cómo la comunidad se acercó a la comprensión del catastro con enfoque multipropósito, entendiendo que el catastro también en sí ha sido un proceso que las comunidades no han comprendido en su totalidad, el ejercicio técnico sobre todo. Entonces, ¿cómo las comunidades se acercaron a la comprensión de lo que es el catastro con el enfoque multipropósito? Bueno, evidentemente que el diálogo de paz que permitió acordar el punto número 1 en La Habana, la reforma rural integral, por supuesto que cambia la concepción de catastro en Colombia. En Colombia siempre hubo una apuesta, por ejemplo, la ordenación social del territorio. Pero a partir del acuerdo de paz, que deja unas metas y un compromiso no solamente para el Estado, sino para la sociedad, por supuesto que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el catastro multipropósito se convierte en un hecho nuevo en esa dimensión, pero que también significa una importancia, toda vez que el territorio no solamente es un pedazo de tierra, es el lugar donde están los usos, los valores, las costumbres, las prácticas tradicionales. Es donde está la relación campo-poblado, donde está el desarrollo económico y territorial, y por supuesto que las comunidades tenían que ser actores principales. Por eso en el marco de la consulta previa se desarrollaron unas asambleas departamentales y distrital de Bogotá. ¿Para qué? Para conocer la visión de la base, de las organizaciones, de los consejos, las sugerencias, las propuestas
teniendo en cuenta que la consulta es un diálogo intercultural que termina con un acuerdo. Y gran parte de las disposiciones de lo que es hoy el decreto 1139 y otros compromisos que tienen que derivarse, como por ejemplo el instrumento operativo, gran parte de ello trata de recoger la visión no delegada, la visión de los quienes están en el espacio nacional de consulta, sino la reivindicación, la visión que tiene la comunidad sobre lo que es el catastro multipropósito. Y por eso yo me atrevería a decir que esta es una de las consultas más sustantivas que va a tener relevancia no solamente con la protocolización, sino en adelante, toda vez que el catastro multipropósito no solamente va a ser hueco en el campo rural, no solamente cumplir con los actores armados, sino que nos va a permitir a Colombia tener una información técnica, fiscal, una información de primera mano de lo que es el estado del territorio. Muchas gracias, Ronald. Y un poco ya se adelantó a los resultados y para qué sirve el catastro multipropósito en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y para ello, desde la perspectiva institucional, Juan Francisco, queremos que por favor nos cuentes cuáles son los resultados y logros más significativos del proceso de consulta previa, qué hitos encontramos en este ejercicio participativo, qué acuerdos se generaron también a partir del desarrollo de la consulta previa y qué aspecto se destaca de la expedición que hoy tenemos afortunadamente del decreto 1139. Perfecto, yo creo que pues también en línea con lo que venimos conversando, hay que resaltar primero el ejercicio coordinado entre comunidad y Estado, que es el espíritu que tiene la misma consulta previa, pero que creo que en este caso particular, por la forma en la que se desarrolló la consulta, se pudo dar una comunión muy importante, resaltando también ese aspecto académico del catastro. El catastro es una política que está rodeada de muchos mitos, de muchas prevenciones, tanto de parte de las comunidades rurales como de las personas que viven en las zonas urbanas, y fue necesario, pues también complementando lo que decía Ronald, hacer unos ejercicios académicos, unos diálogos que también llegaron a ser departamentales para recoger todos los insumos y poder canalizar finalmente esos resultados. ¿Cuáles son puntualmente? Primero, instrumento normativo que llamábamos antes de la expedición de ese decreto 1139 del 27 de octubre, acompañado de él y sobre todo en la fase final de la ruta metodológica de consulta previa, hicimos la concertación del instrumento operativo para el levantamiento de la información catastral en los territorios de las comunidades negras. Ese instrumento se configura como un manual, como el paso a paso que define las etapas, las posibilidades, las formas ideales para hacer ese ejercicio de levantamiento de información catastral. Es una guía que le otorga también conocimiento técnico a las comunidades y que para la institucionalidad se configura como una puerta para entender también las realidades y particularidades de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Además de eso, nosotros logramos concertar una estrategia de comunicaciones que está destinada a difundir justamente eso que acordamos, eso que construimos en conjunto, y pues está también configurada por estrategias de trabajo en lo local, comunitario, también como pues con herramientas de difusión como piezas, construimos hace poco una cartilla, infografías, que puedan también acercar ese conocimiento técnico a las mismas comunidades. Entonces creo que eso, digamos, en términos concretos de lo que resultó de la consulta previa, pero creo que también se abre una posibilidad inmensa de trabajo para las comunidades y para reforzar su autonomía y su relacionamiento propositivo y adecuado con las entidades del Estado. Entonces, ya se puede entender que las comunidades negras en sus territorios titulados pueden operar de manera autónoma el catastro, con acompañamiento claro de la autoridad catastral, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La gestoría, digamos que recaería, o la gestoría catastral recaería en el instituto, y esto pues también generaría esas bases para fortalecer la confianza y trabajar de manera conjunta, propiciando esa operación catastral autónoma. También está la posibilidad de que las comunidades pues opten por no operar directamente el catastro, y ahí pues la institucionalidad es completamente respetuosa para guiar ese ejercicio técnico y realizarlo de la manera más adecuada y en respeto de la cultura y los conocimientos de estas comunidades. Finalmente, y eso también en línea con el Plan Nacional de Desarrollo,
tenemos una disposición que también logramos concertar dentro de la consulta previa, y es el enfoque intercultural en los territorios que no están titulados, entendiendo pues que en esos territorios conviven comunidades negras, con pueblos indígenas, con comunidades campesinas, pero siempre pensando en dar prevalencia a la participación de todas estas comunidades y generar unos diálogos interculturales que busquen pues también armonía dentro del territorio, un ordenamiento que respete las particularidades de cada uno y pues que facilite la toma de decisiones, siempre con el enfoque diferencial, interseccional y evidentemente intercultural. Muchas gracias, Juan. Desde la perspectiva comunitaria, como qué acuerdos se pueden destacar del proceso de consulta previa, logros, hitos importantes que la comunidad pueda resaltar en este ejercicio y trabajo arduo que también lideró la Comisión Quinta del Espacio Nacional de Consulta Previa. Bueno, yo creo que se dio un salto cualitativo al trascender el cuerpo normativo, el acuerdo de paz, el plan de desarrollo anterior, el plan de desarrollo actual, para aterrizarlo en un acuerdo protocolizado. Hoy, fruto de ello, hay una estructura jurídica propia, como es el decreto 1139, la construcción de un instrumento operativo que permita materializarlo, pero también la gran inclusión territorial de lo que es la afrocolombianidad a nivel nacional, no solamente los territorios colectivos, también el reconocimiento de los territorios tradicionales o ancestrales. La interculturalidad no es solamente como una prosa jurídica, sino articularlo con el derecho a la participación en el proceso catastral. Otro elemento fundamental es el compromiso que ya queda para ligar del fortalecimiento económico, técnico, financiero y logístico para que los consejos comunitarios, las organizaciones, las formas organizativas puedan ser operadores catastrales en sus territorios. Y finalmente yo creo que queda una bitácora, porque esta no es una política de gobierno. El catastro multipropósito es una política de Estado. Y esa política de Estado, por supuesto que tendrá que revisarse, pero la salvaguarda que se tiene hoy es que la consulta permitió que los derechos territoriales, económicos, culturales de las comunidades, su cosmovisión, su axiología, lo que implica el territorio y lo que implica la captación de información, pues está salvaguardada desde el punto de vista jurídico, espiritual y organizativo. Y eso va a permitir en los próximos años pues que tengamos una herramienta que de pronto algunos la miraron novedosa, extraña, pero que va a ser parte del quehacer diario de las comunidades, y yo soy uno de los que cree que va a apalancar el desarrollo en el nivel territorial. Muchas gracias, así es. Yo sumaría a lo que se ha mencionado y como parte también del logro en cumplimiento de lo acordado con las comunidades en el Plan Nacional de Desarrollo y como política de Estado, la adecuación institucional. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tendrán participación en la instancia técnica asesora, podrán hacer parte del trabajo conjunto técnico que realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para dar cumplimiento a esa política pública. Esa adecuación también lleva consigo generar herramientas técnicas y tecnológicas para el levantamiento, difusión, custodia y disposición de la información que se recoge en los territorios, no solo información netamente catastral, sino también información, como en su momento lo mencionaba Juan, que para las comunidades es importante en sus territorios para la toma de decisiones. Encontrarnos hoy hablando de los resultados de la consulta y pensar en que ya contamos con un instrumento normativo, con un decreto, es muy importante para las comunidades, puesto que esto hacía parte del reto y era lograr que se expidiera ese decreto, y hoy ya lo tenemos. De cara a ese ejercicio, que implica también esfuerzos institucionales del instituto en articulación con las entidades que firman el decreto, con las entidades que hacen parte de la implementación de la política, tenemos retos gigantes que el IGA hoy debe apalancar para iniciar ese camino y ese ejercicio. Y también sabemos que este camino nos llevó disgustos, aprendizajes, cosas por rescatar, porque el proceso de consulta previa de manera institucional creo que tiene bastante, es muy significativo, pero también
Hay muchos retos ahí y aprendizajes que se deben tener en cuenta y que también los vivió, por supuesto, el IGAP en articulación con la Comisión Quinta. Y para eso quisiera que ustedes nos contaran qué lecciones aprendido, qué aprendizaje nos deja este ejercicio, que los podamos tener en cuenta no solo a partir del ejercicio participativo, sino también de cara a lo que sigue ahora con la implementación de la política y lograr lo más importante para las comunidades, diría yo, y es que se puedan convertir en operadores catastrales en sus territorios. Entonces, desde lo institucional, Juan, y desde lo comunitario, Ronald, por supuesto. Bueno, yo creo que hay que resaltar mucho la transformación que hay desde el punto de vista institucional para el trabajo con las comunidades. Se ha puesto como una de las prioridades la generación de confianza y eso es algo pues que es bastante complejo en un país como este, donde la institución ha estado muy distante de las personas, donde es muy difícil llegar a cada municipio, a cada consejo comunitario y decir, oiga, la institución busca tomar unas decisiones o aportar desde un conocimiento técnico para mejorar las condiciones de vida. Creo que ese es un reto que no hemos logrado superar del todo, pero que hemos marcado unos pasos fundamentales en respeto pues también de las formas organizativas que tienen las comunidades negras. Y creo que otro punto central está en entender o acercarnos siquiera o permitirnos preguntarnos cuál es la importancia del territorio, de la información territorial para las comunidades étnicas y particularmente para las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Creo que ahí se abre todo un universo de trabajo técnico que se complementa con cartografía, con diferentes herramientas técnicas, pues con el mismo catastro, evidentemente con el conocimiento ancestral y particular de estas mismas comunidades, con los usos que tiene el territorio, con las prácticas productivas que se tienen, con el uso, digamos, del agua que han tenido también estas comunidades. Entonces, se abre todo un espectro de conocimiento académico y que facilita la toma de decisiones, que puede aportar también a un ejercicio de gobernanza tanto propio de las comunidades como del mismo Estado colombiano, que es extremadamente valioso. Yo creo que es una base fundamental. De pronto el catastro no va a resolver de manera directa la titulación, que muchas veces pues, es la preocupación inmediata de las comunidades, pero sí va a generar esa base de confianza y esa posibilidad de disponer una información completa, ajustada a las realidades de las comunidades, levantada por ellas mismas y en una articulación ejemplar también con entidades que están con la disposición de trabajar de la mano con ellas. Bueno, mira, por supuesto que la consulta previa, al ser el encuentro de dos posturas, una institucional y una comunitaria, genera un escenario dialéctico que a veces es tensionante. Para llegar a un acuerdo hay que generar un arduo debate de postura, porque si no tenemos visiones distintas, no estaremos hablando de una consulta previa. Y un elemento fundamental que está en la Constitución, la participación no puede ser prosa escrita. Hay unas barreras que son imperceptibles, que han afectado al desarrollo de las comunidades, y es la transferencia de poder y la transferencia de recursos. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales, unas lecciones que queda de este proceso, fue que cuando se permite que nuestras organizaciones puedan ser operadores catastrales y cuando se le impone al IGAD el mandato de generar las condiciones financieras y técnicas, pues se está avanzando en participación y se está apuntando a transferencia de recursos. Si uno mira el decreto 1139, y fue uno de los puntos más importantes del proceso de consulta, hoy vamos a tener participación en el Consejo Directivo del IGAD. Y eso ya marca un antes y un después, porque significa, el Consejo Directivo es el máximo órgano de la IGAD, es quien marca la política, es quien aprueba el presupuesto. Y eso va a permitir que no solamente nos quedemos en un acuerdo protocolizado. Tenemos que decir también, y aquí pues el compromiso no solamente puede estar en el plan de desarrollo, creemos que no se justifica que un año después de haber hecho la consulta hayamos tenido que acudir a una acción de tutela, a iniciar el proceso previo a una acción de cumplimiento para que se firmara un acuerdo el decreto, lo que es hoy el decreto 1139. Pero bueno, lo importante es que se firmó y este no es un decreto para los que estamos aquí,
ni para los que estuvimos en el proceso de consulta. Es una herramienta jurídica en materia de catastro que es mucho lo que le va a servir a las comunidades. Porque finalmente los que estamos aquí, la institucionalidad, los que somos dirigentes, pues pasamos. Pero las comunidades que están en el territorio son las que en el futuro van a reconocer lo que fue, yo no diría, termino con esto, sería inmodesto decir, porque ningún acuerdo es perfecto. Pero sí las comunidades van a comprender que se hizo el mayor esfuerzo para que su visión y el contexto étnico-cultural quedara plasmado allí en esta herramienta. Por lo menos eso podemos decirlo finalmente como resultado del proceso de consulta. Bueno, muchas gracias, Ronald, Juan Francisco. Yo creo que tenemos puntos de encuentro comunitarios e institucional. Ahora nos queda la gran tarea de avanzar en la adecuación institucional y en todo el ejercicio que debe realizar el IGAP a través de todas sus áreas y convocar a las demás entidades para dar cumplimiento a lo que establece el decreto 1139, que es el hito más importante que tenemos como resultado de este proceso de consulta previa, un ejercicio que por supuesto tiene aprendizajes, pero también tiene mucho que mostrarle a las comunidades en sus territorios, y parte de este ejercicio en el que nos encontramos hoy es poder visibilizar también el trabajo conjunto que hemos realizado y poder decirle a las comunidades que cuentan con una herramienta que es importante y que les da a ellos la posibilidad de participar en todo lo que tiene que ver con la gestión catastral en sus territorios. Nosotros vamos a realizar también pronto el ejercicio de seguimiento a los acuerdos de consulta, donde el IGA ha convocado a todas las entidades que hacen parte de la implementación de la política, que firmaron el decreto, como lo mencioné, para que hagan parte y se comprometan también en la implementación de la política, que las comunidades también puedan, como lo decía Ronald, elegir a las personas que van a estar en representación no solo de la Comisión Quinta, sino de todas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en trabajo conjunto con el IGA para poder obtener esos resultados que esperamos y, por supuesto, que se pueda fortalecer a las comunidades, realizar esos ejercicios de transferencia de conocimiento y que las comunidades también puedan tener esa posibilidad de liderar todo lo que tiene que ver con la implementación de la política, en lo que conlleva implementar lo que concertamos allí. Por eso, ya para cerrar este espacio, además de agradecerle a Ronald, que con una persona con la que hemos tenido encuentros importantes y también desencuentros y disensos, y que es un hombre formado, que ha asesorado y que también hace parte hoy como presidente de la Comisión Quinta en ese ejercicio arduo que realizamos de consulta, como Juan Francisco también como un hombre líder que acompañó todo este ejercicio, lideró también este proceso en conjunto con el equipo de comunidades negras, por supuesto en el liderazgo también de la Subdirección General del IGA. ¿Qué le quieren decir a las comunidades hoy? Hay muchas comunidades que hoy no saben de este decreto, que por eso concertamos esa estrategia de comunicaciones para que a los territorios pueda llegar este resultado, este ejercicio, quienes están allá y quienes precisamente hacen parte de esos territorios ancestrales habitados por las comunidades, los territorios colectivos. Entonces, ¿qué mensaje ustedes les quieren dejar a las comunidades hoy como resultado de este ejercicio para que se conozca, se difunda y que cuando llegue al catastro en sus territorios sepan ellos que tienen la posibilidad de participar, proponer y hacer parte también integral de los ejercicios en los territorios? Entonces, Ronald. Bueno, yo creo que finalmente las comunidades, pues, invitarlos a leer el decreto 1139, a exigir al IGA que les haga las escuelas, que les permita cualificarse para que ustedes puedan ser operadores catastrales, a exigir las capacidades técnicas financieras y sobre todo a defender este instrumento, no defender la norma, es defender la participación y la transferencia de poder hacia nuestras comunidades en materia de catastro multipropósito. Esto no es un tema del IGA ni es un tema de los dirigentes. Como decía Rubiela, hemos tenido encuentros y desencuentros, pero lo que estamos todos de acuerdo es que el catastro multipropósito tiene que ser la bitácora en los años venideros en materia territorial. Así es. Juan Francisco. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, yo creo que
hay que resaltar que hoy se abre una puerta de muchísimas oportunidades para las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Creo que en línea con lo que menciona Ronald, hay que acercarse al instituto también para trabajar en conjunto, pensando en que ese levantamiento de información tiene unos fines, digamos, de un alcance muy grande, que hay una potencialidad muy alta para la toma de decisiones autónoma, para visibilizar las realidades de las propias comunidades y para poder también consolidar esa idea de nación que tal vez en Colombia pues, ha estado siempre pendiente o con algún punto que le está faltando. Creo que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son protagonistas de nuestra historia, están en el centro también digamos, de las prioridades que debe tener el Estado, y la única manera de superar en alguna medida las condiciones adversas que pueden haber vivido o que pueden estar viviendo en este momento es trabajar en conjunto, es acercarnos, poder hacer ejercicios pedagógicos de ida y vuelta, donde las comunidades se acerquen a ese conocimiento técnico de los censos de predios o del catastro, y nosotros podamos igualmente conocer esas particularidades, que podamos nutrirnos mutuamente y que podamos pues finalmente mirar juntos hacia adelante. Muchas gracias. Esto fue Caminando los resultados de la consulta previa y los retos para la implementación de la política pública de catastro multipropósito en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación. Todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.